Hola, Dios les bendiga. Se dirige a ustedes su amigo y servidor Jorge Cano. Quiero enviar un saludo muy especial a mis hermanos en Cristo de la iglesia Templo París. Igualmente a sus pastores. Dios les bendiga. Quiero aprovechar esta oportunidad para que hablemos de nuestra confianza en Dios. Sí, nuestra confianza en Dios debe permanecer sin importar lo que pase o lo que pidamos o lo que le pidamos a Él. ¿Cómo así que lo que pase o lo que le pidamos? Pues vamos a hablar de estos dos puntos y nos vamos a enfocar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 24 al 30. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bueno, como les decía, es importante que nuestra confianza en Dios permanezca frente a lo que suceda o a lo que le pidamos. Y vamos a hablar de estos puntos, y teniendo como punto número 1, frente a lo que sucede. Entonces vamos a hablar frente a lo que sucedía conforme a la palabra que yo acabo de leer y conforme a lo que sucede en la actualidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Estamos viendo cómo esta crisis sanitaria, esta crisis de salud por causa de este virus está generando angustia en muchas personas. Y esa angustia, cuando no confiamos en Dios, cuando nuestra confianza en Dios decae, trae como añadidura muchas cosas negativas. Ahora vamos a ver también qué estaba pasando en los apóstoles con relación a la historia que yo acabo de leer. Pues los apóstoles estaban siendo perturbados, tenían miedo. ¿A causa de qué? De las fuertes olas, dice la palabra, porque el barco, porque el viento era contrario, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde llegamos y decimos: bueno, pero ¿cómo hacemos entonces si ya vemos que se está presentando la perturbación por causa de esas circunstancias? ¿Cómo hacemos para que nuestra confianza en Dios no decaiga a causa de lo que está sucediendo? Sencillo. En la actualidad, para que nuestra confianza no decaiga en Dios, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro manual de vida. Nuestro manual de vida, que es la Biblia, está lleno de promesas que Dios nos hace, donde Él dice que Él tiene el control de nuestras vidas y que Él es quien tiene a cuidado nuestras vidas y las protege. Cuando decidimos confiar en Él, cuando decidimos llegar y depositar nuestra confianza en su palabra y nos llenamos del conocimiento de sus promesas y empezamos a reclamarlas. Esto es lo que debemos tener en cuenta para que nuestra confianza en Dios no decaiga. Su palabra, permanezcamos en ella, instruyámonos en ella. Bueno, ¿y cuál era el instrumento que tenían los apóstoles para que su confianza no decayera? Mejor aún, tenían la palabra hecha carne. Con ellos estaba Jesús.
Y podemos ver que cuando nosotros confiamos en Dios y Él ve nuestras vidas en peligro, se manifiesta para que nosotros sepamos que Él tiene el control de nuestras vidas y que Él está ahí presente y nos está guardando. Y eso pasó con los apóstoles también. Dios, nuestro Señor Jesucristo, vio que estaban en graves problemas, que tenían miedo a causa de lo que estaba sucediendo, y Él decidió acudir a la ayuda de ellos. Ahí estamos viendo cómo Él protege nuestras vidas, y ellos, perturbados pensando que era un fantasma, ya Él les dice: no tengan miedo, porque soy yo. Gloria a Dios. Qué descanso cuando decidimos cuando decidimos entregar nuestra confianza a Dios para que Él tenga el control de ellas. Esto en cuanto a lo que sucede. Ahora paso al segundo punto, en cuanto a lo que le pedimos. ¿Cómo así? Que en cuanto a lo que le pedimos, sí. En cuanto a lo que le pedimos, también necesitamos que nuestras circunstancias no decaigan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos algo al Señor y Él ve que es la voluntad de Él entregarlo a nuestras vidas, también va a mirar si estamos preparados o no para recibir lo que le estamos pidiendo. Y si es la voluntad de Él entregarlo, pero no estamos preparados, entonces Él nos va a llevar a un proceso, nos va a pasar por un proceso donde nos va a moldear y donde va a preparar nuestras vidas para recibir eso que le pedimos. Y entonces es allí, cuando pasamos por ese proceso, donde yo les animo a que no decaigamos, a que nuestra confianza no decaiga y que mucho menos renunciemos a lo que le pedimos a Dios. ¿Cómo vemos entonces que hay un proceso o que no podemos desmayar en cuanto a lo que le pedimos? Pedro vio que ya era el Señor les dice: no tengan miedo, porque soy yo. Entonces ya Pedro llega y le dice: bueno, Señor, quiero que le pongas atento cuidado a esta palabra. Es poderoso lo que viene acá. Es poderoso lo que Dios revela en su palabra. Y en esta parte, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Y Jesús, respondiendo a su petición, le dice: Pedro, ven. Y Pedro va caminando sobre las aguas. Pero Pedro necesitaba ser procesado en su fe, en su confianza en Dios, porque él empezó a ver los inconvenientes y los problemas y no se enfocó en la petición que le hizo al Señor, y eso lo desenfocó, eso lo apartó del proceso que Dios quería tener con él, para darle ese privilegio de vivir la experiencia y recibir lo que Él le había dado, y recibir lo que Pedro le había pedido. Entonces llega Pedro, y cuando ve que el viento está fuerte, empieza a hundirse y se enfocó más en el temor que le dio por estarse hundiendo en las aguas que en la petición que le había hecho el Señor. Y empieza a clamar y le dice: Señor, sálvame, porque él sintió que se estaba ahogando. Él sintió que se iba a ahogar, que se estaba hundiendo. Y lo que hizo fue poner su mirada en la perturbación o en la turbación que había en el momento, y no decidió seguir confiando en Dios. Es válido pedir ayuda cuando sentimos que nos estamos ahogando, y acudir al Señor y decirle: Señor, sálvame, rescátame. Es válido, sí. Lo que no es válido es renunciar a la petición que le hicimos al Señor, a lo que le pedimos a Dios para que nos diera. Pero cuando Él empieza a pasarnos por ese proceso y a prepararnos para recibir lo que nos quería dar, para recibir
lo que Él nos quiere dar y lo que le pedimos, cuando nos pasa por ese proceso, entonces es allí donde sentimos como, no, esto es muy duro, yo mejor renuncio a lo que le pedí. No, Pedro no renunció a lo que le pidió al Señor, porque si vemos, él a través de las Escrituras fue un gran hombre de Dios. Lo que hizo fue pedir ayuda cuando sintió que se estaba hundiendo, pero no renunció al propósito de seguir caminando con Dios. No renuncies a ese propósito, a esa petición que le pediste a Dios. Porque a lo mejor Él puede estar pasándote por un proceso, pero es para prepararte, para que recibas esa bendición, para que la disfrutes. Pero necesitas estar preparado para ella. Por conocimiento de causa te lo digo. A mí me pasó lo mismo, o me está pasando lo mismo. Le hice una petición a Dios, donde quería o quiero crecer más en mi relación con Él. Le pedí algo donde mi fe tenía que ser procesada y está siendo procesada. Vaya proceso por el que estoy pasando. Lágrimas me ha costado, pero he decidido permanecer, mantener mi confianza en Dios y no renunciar a ese proceso. No renunciar a ese proceso, sigo firme en ese proceso. Personas que me están escuchando saben por lo que estoy pasando, porque han sido mi apoyo espiritual. Ellos saben a quién me refiero. Y han sido mi gran apoyo, mi bastón, aparte de mi familia también, mi esposa y mi hija. Pero aquí estoy, firme en la petición que le pedí a Dios, porque Él no me trajo, Él no me llamó para quedarme sentado en una silla. Él me llamó para recibirlo, para ser salvo, pero también para ser partícipe en la extensión de su reino. Y esa es la invitación que quiero hacerte en este momento. No renuncies a la petición que le has hecho al Señor, sin importar el proceso por el que estés pasando. Permanece con tu confianza en Él. Dios te bendiga.